¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saldo Extra, un programa de finanzas familiares en donde semana a semana, a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo, entregamos consejos y recomendaciones para que pueda disfrutar de una vida financiera saludable. Y en el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que probablemente tiene un tinte más bien teológico o eclesiástico, pero que se relaciona directamente con nuestras finanzas familiares, y es la ofrenda. El sostén financiero de la obra mundial de la Iglesia se basa en el sistema de presupuesto. Se conceden a los diversos campos subvenciones basadas en sus necesidades presupuestarias. Y cuando hablamos de campos nos referimos a los entes administrativos regionales que tiene la Iglesia alrededor del mundo. Esta es una manera justa, equitativa de distribuir fondos, porque asegura que a cada uno de estos campos, ya sea uniones, asociaciones, misiones, les corresponda una porción justa de recursos. Cuando se hacen donaciones especiales fuera del presupuesto regular a un campo en particular, podemos caer en una disparidad y eso pone en desventaja a los demás campos. Si esos donativos se dan con el propósito de empezar una obra nueva, entonces la obra de esa manera languidecería luego. ¿Por qué? Porque ese donativo especial se terminaría en algún momento. O esa obra tendría que ser incluida en el presupuesto para su sostén futuro. Se toman ofrendas también para los pobres y necesitados con el fin de ayudar a los miembros de la iglesia que están pasando por momentos difíciles. Hasta donde sea posible, entonces las iglesias mantienen, en base a las ofrendas que se reciben, un ítem especial para lo que es el fondo de pobres. Ahora bien, respecto de la ofrenda, hay que tener algo muy claro. La ofrenda se diferencia de lo que es pactos y lo que es diezmos. Porque las ofrendas son, como se les llama, sueltas. Es decir, no están basadas en un pacto que hemos hecho con el Señor, ni tampoco se relacionan con los diezmos, que es el 10% que apartamos de nuestros ingresos. Pero ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Las ofrendas se administran en nuestras iglesias en forma centralizada a través de la tesorería de la iglesia. Los departamentos de cada iglesia no pueden manejar tesorerías independientes, porque de esa manera se pierde el sentido de un presupuesto combinado y un presupuesto centralizado de la iglesia. Y también hay que tener mucho cuidado con lo que son las ofrendas especiales dirigidas a un proyecto en específico. La generosidad, la dadivosidad de nosotros debiera ser algo permanente y no necesariamente por proyectos, aunque también estas ofrendas son legítimas y están permitidas. Lo importante es que no perdamos de vista que las ofrendas son necesarias en todo momento y en forma permanente para el sostén de nuestras iglesias. A diferencia de lo que es el tratamiento de los diezmos, hay un porcentaje de las ofrendas que quedan en las iglesias locales y otro porcentaje que se va a la asociación o a la misión. Normalmente es en este ítem de ofrendas y de pactos en donde lo que damos tiene mayor incidencia en lo que son las arcas de la iglesia local. Usted no crea que la iglesia local va a crecer necesariamente por los diezmos, ya que estos no quedan en la iglesia, pero sí las ofrendas que entregamos en cada una de nuestras reuniones va a contribuir directamente al crecimiento de nuestra iglesia local. Y el llamado es a que nosotros seamos generosos, pero en forma permanente, no de vez en cuando, no de repente, sino que en forma permanente hagamos nuestros aportes para favorecer el crecimiento de la iglesia. Dios no necesita de nuestro dinero porque Él es el dueño de todo. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Pero sí requiere que nosotros seamos generosos, dadivosos y que manifestemos nuestra gratitud a Dios a través de nuestra generosidad con nuestros recursos, en este caso con nuestras ofrendas. Y de esa manera vamos a ver cómo la iglesia crece en cada uno de los ámbitos con los aportes que yo periódicamente voy entregando.
A la vuelta de la siguiente pausa vamos a seguir conversando acerca de este interesante tema que debiera estar también dentro de nuestro presupuesto. Muy bien, ya estamos de regreso para seguir conversando acerca de un tema tan interesante como son las ofrendas. Y a continuación yo los quiero invitar para que pasemos al momento de la entrevista donde vamos a poder profundizar un poco más acerca de este concepto y probablemente aclarar muchas dudas que usted ahí en su casa puede tener respecto de lo que son las ofrendas que entregamos en nuestras iglesias. Damos la bienvenida a nuestro programa a Rodrigo Villegas, él es director financiero de la Misión Chilena del Pacífico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Rodrigo, bienvenidos a Saldo Extra. Hola querido, gusto saludarles, un privilegio de poder estar con ustedes en este ratito, vía web aunque sea. Exacto, ya que la pandemia nos ha tenido separados durante todo este tiempo. Pero no por ello dejar de avanzar en nuestra misión que es comunicar. Lo primero que queríamos preguntarte, Rodrigo, ya que tenemos nuestros amigos que nos ven de diversos países de nuestra región, ¿dónde está ubicada la Misión Chilena del Pacífico hoy en día? Bueno, nosotros estamos ubicados en la quinta región y tenemos el privilegio de poder trabajar aquí en la ciudad de Viña del Mar. La sede administrativa está en la ciudad de Viña del Mar. Pero la ciudad Jardín. La ciudad Jardín, correcto. Sí, comentarles de que administrativamente tenemos que trabajar entre la cuarta y la quinta región, es decir, ciudades conocidas para algunos, por ejemplo, está Viña del Mar, está todo el litoral central chileno, llegando, ¿cierto?, a la ciudad de Serena, que está ya capital, ¿cierto?, de la cuarta región. Muy bien, es una linda zona que hemos tenido el privilegio de conocer y en especial a los hermanos de nuestra iglesia ahí en la ciudad de Casablanca, muy cerca de Valparaíso y Viña del Mar. Rodrigo, y la primera pregunta que queremos hacer, porque estamos hablando con nuestros amigos acerca de la ofrenda. ¿Por qué debemos diezmar? Esa es la primera pregunta, muy básica para partir. Bueno, la ofrenda y el diezmo parecieran iguales, pero tienen un sentido espiritual bastante diferente. Hagamos una diferencia. Primero, por ejemplo, el diezmo. El diezmo viene a responder un sentido de fidelidad a Dios. El Señor en su sabiduría, ¿cierto?, conociendo el corazón del ser humano, dijo que yo quiero tener una relación especial con el ser humano. Vamos a dejar el diezmo como prueba de fidelidad, es decir, el Señor permite de que de mis ingresos yo pueda apartar la 10ª parte, ¿cierto?, para entregar a la causa de Dios. Entonces, es una respuesta de fidelidad. Está establecido en casi toda su palabra. Tenemos experiencia en el diezmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En cambio, las ofrendas vienen a responder un sentido de amor y gratitud al Señor. Es decir, el diezmo viene de un mandato que el Señor nos dejó para Él mantener una relación con nosotros, y la ofrenda es una relación que yo quiero tener con el Señor. Producto, ¿cierto? No solo de las bendiciones, aquí la ofrenda no tiene que ver con cuánto me bendice Dios y voy a ofrendar, no, sino porque yo quiero tener una relación especial con Él, porque le conocí, porque le aprendí a quererlo, aprendí a amarlo, y en gratitud al todo de Dios yo ofrendo. Básicamente esa es la diferencia entre una y la otra. La ofrenda es voluntaria. Perfecto. Es decir, lo que propongo yo en mi corazón, ofrendar al Señor. En cambio que el diezmo es una cantidad establecida y una cantidad que tiene una particularidad bastante interesante, que es igual para todo el mundo. Es decir, gane mucho o gane harto, reciba harto ingreso en mi hogar o en forma independiente, o reciba poco ingreso. La ofrenda pasa por una decisión personal en la relación con el Señor. ¿Se entiende? Creo que esa diferencia es importante notarla para no confundir. Exacto. Y déjame comentarte algo más que tal vez les pueda interesar a los estimados. Mira, en el pueblo de Israel, el diezmo, que corresponde al 10%, por ejemplo, de un rebaño, ¿ok? Era simple.
el israelita contaba 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Este décimo es para el Señor. Esta ofrenda este diezmo podría ser un animalito manchado, no necesariamente pulcro, blanco, si fuera un corderito. En cambio que la ofrenda dice, no, la ofrenda es algo especial para Dios. Interesante esa acotación. No estoy diciendo que el diezmo no sea especial, estoy diciendo que el diezmo no depende de mí, la ofrenda depende de mí. El diezmo lo estableció el Señor y está establecido. En cambio, la ofrenda necesita ser motivada por una respuesta y una relación especial a Dios. Es decir, debe ser con cuidado, debe ser especial, debe ser diferente. Preparadas. Preparada, una actitud pensada de reverencia, de adoración y de gratitud al Señor. Lo que no quita, ¿cierto?, la santidad del diezmo. Pero para que notemos ese pequeño detalle, a veces nos confundimos. El diezmo sí, correcto, le damos el rol que tiene y el estatus, ¿cierto?, de santo que tiene, pero la ofrenda a veces la miramos como que, bueno, lo que sea, lo que se me ocurrió en el momento. Ojo, que nosotros estamos dando algo al Señor. ¿A usted le gustaría recibir algo que no fuera pensado? ¿Que saliera de la casualidad? ¿Que saliera del por si acaso? No, al Señor tampoco. Al Señor le gustaría que usted se tomara su tiempo y dijera, voy a ofrendar al Señor, voy a practicar una ofrenda sistemática. ¿Ok? Entonces, esos datos importantes y es curioso y es bueno tenerlo presente en el contexto también de estas dos formas de adorar, porque finalmente igual ambas son formas de adorar. Una la estableció el Señor y la otra va a depender de mi relación personal con Él. Claro, y es muy buena esa ilustración que acabas de mencionar porque es muy parecido cuando estamos en la iglesia, estamos totalmente desconcentrados y pasan recogiendo la ofrenda y empiezo a buscar y lo que encuentro lo dejo ahí en la bolsita o en el platillo. Eso no debiera ser algo muy preparado. Y atendiendo otro concepto relacionado con el dinero que yo aporto en la iglesia, ¿cuál es la diferencia entre ofrenda y pacto? Bueno, en realidad podemos llamarlas a ambas ofrendas. Pero el pacto tiene algo muy particular. Primero, el pacto es un acuerdo que yo quiero hacer con el Señor. Me explico. La ofrenda, si es cierto, es un acto de gratitud que yo puedo planificar y yo debiera planificar mi ofrenda al Señor. Pero el pacto puede atender a alguna situación particular que yo tengo con el Señor. Por ejemplo, Señor, yo tengo un desafío personal en mi vida. Yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero que tú te manifiestes claramente. Otro ejemplo, mira, yo quiero pactar porque tengo gratitud, tengo mi ofrenda sistemática, pero también todavía quiero seguir aportando al Señor, a la iglesia, seguir adorándote de alguna manera. Yo sé que, por ejemplo, la iglesia está en construcción, en un proyecto de hacer una sala de niños. Muy bien, yo voy a hacer un pacto especial, diferente a la ofrenda sistemática. No es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto. ¿Ok? Entonces yo hago un pacto con el Señor. Mira, yo voy a aportar, ¿cierto? Si tú lo permites, me das salud, vida, me das los recursos, yo voy a aportar para la construcción. Y todos los meses, aparte de mi ofrenda sistemática, yo hago un compromiso con el Señor. Básicamente es lo mismo. Ambas son ofrendas. Ambas responden a la gratitud y al amor que siento con el Señor. Tal vez una responda a una necesidad puntual que yo estoy viendo en la iglesia local o estoy viendo en un fondo de pobres, por ejemplo. Yo quiero aportar al fondo de pobres para ir en auxilio de las familias que hoy día están, por ejemplo, sin trabajo. Y hago ese pacto con el Señor. Una vez que que se terminó el proyecto, el pacto puede terminar. No así la ofrenda sistemática, ¿me entiendes? Ya. O puedo hacer otro pacto con el Señor. Mira, ahora, ¿cierto? Yo voy a pactar un auxilio a tal familia. ¿Ok? Ahora, es interesante que el pacto, ambas, y la ofrenda sistemática, ambas deben pasar por el adfolí. Eso no quita de que yo pueda, ¿cierto?, de manera personal como Rodrigo, poder, ¿cierto?, auxiliar a alguien. No hay ningún problema. Pero si yo le doy el contexto sagrado de una ofrenda, ya sea en el carácter de pacto o mi ofrenda voluntaria, ¿cierto? El Señor dejó establecido
el alfolí, que en este caso es la iglesia local, para que se canalicen los recursos y lleguen, ¿cierto?, a todas las personas que puedan ser beneficiadas. Perfecto. Entonces, precisando eso último que acabas de decir, yo podría decir, no sé, señor, yo voy a pactar el 5% de mi sueldo y en el sobre de los diezmos y las ofrendas, yo podría colocar, por ejemplo, ese 5% vaya a ministerio personal o jóvenes o conquistadores. ¿Eso lo podríamos hacer entonces? Eso lo podríamos hacer sin dejar de mantener la relación personal con el Señor con la ofrenda sistemática. Porque mira, la ofrenda sistemática se divide, se utiliza en el conjunto de toda la iglesia. ¿Se entiende? Ahora, también puedo pactar para que vaya de esa manera. También puedo hacer un pacto para que vaya aumente, por ejemplo, mi ofrenda sistemática. Tal vez puede ser un pacto por mayor tiempo, o puede ser un pacto para un proyecto. Si es pacto por un proyecto, se entiende de que es un Claro, acuerdo entre el Señor para algo puntual. Pero ojo, de que debe mantenerse las otras dos cosas, porque finalmente claro. si hago un pacto solamente para la construcción y dejo de lado mi relación personal con el Señor a través de la ofrenda sistemática, finalmente no estoy sustituyendo una cosa por la otra. Y creo que el Señor nos va a mirar y decir, oye, no, pues nosotros tenemos una relación, la relación no depende del tiempo, porque cuando yo hago Claro, un pacto puntual exacto. para un proyecto, tiene un tiempo definido, Claro, tiene un plazo. tiene un plazo. Tiene un plazo. En consecuencia que el Señor quiere una relación diaria conmigo y una relación para siempre. O sea, no solo para siempre, la Biblia dice que para la eternidad el Señor quiere tener una relación conmigo. ¿Se entiende? Yo creo que ambas cosas son posibles, pero no quita una de la otra. Eso es importante recalcar. No porque hago un pacto, ¿cierto?, puntual para un proyecto, voy a dejar la ofrenda sistemática que el Señor. ¿Por qué? Porque de la ofrenda sistemática se benefician muchas aristas de la iglesia. Es decir, mi gratitud, ¿cierto?, puede llegar de beneficio a muchas aristas y muchos departamentos de la iglesia. En cambio, el pacto o la ofrenda dirigida va a llegar solo a un área por un determinado tiempo. Correcto. Y Rodrigo, ¿cómo es la distribución de las ofrendas que van a este como fondo común, cuando no dirijo la ofrenda o no dirijo mi pacto a un proyecto específico? ¿Todo queda en la iglesia, una parte queda en la iglesia, otra parte se tiene que enviar al ente administrativo? ¿Cómo funciona esa Bueno, distribución? sí, la iglesia administra de la siguiente manera las ofrendas. Las ofrendas son administradas principalmente en su 60% en la iglesia local. ¿Ok? El Ujú. 60% de los ingresos que entran por ofrenda a la iglesia local quedan en la iglesia local. ¿Para qué lo usa la iglesia local? Para mejoras, para reparaciones, para alimentar los departamentos de la iglesia local. El 40% restante llega al campo administrativo, es decir, a una asociación o una misión. Ese 40% se divide en dos partes, se divide en dos todavía, es decir, se divide 20 y 20%. Con el 20%, el campo local administra necesidades que tienen que ver también con la iglesia. Mira qué curioso. Por ejemplo, proyectos de construcción, por ejemplo, proyectos de mejora. Por ejemplo, hay iglesias que su 60% no le alcanza para hacer una mejora o una reparación y ellos acuden al campo local y con ese 20% del campo local, ¿cierto?, va en auxilio a las iglesias. O sea, puede ser incluso con devolución de lo que enviaron al campo. Correcto, porque hay iglesias de todo tamaño, hay iglesias que pueden solventarse perfectamente con el 60% y alcanzan a hacer mejora y proyectos, hay otras iglesias que no. Entonces, ese 20% lo administra el campo para esas necesidades puntuales. Y el otro 20% se distribuye a la asociación general, es decir, para ayudar a llegar con fondos, ¿cierto?, a misioneros a diferentes partes del mundo. No olvidemos lo siguiente, la iglesia en su formación, ¿cierto?, en sus primeros años, la iglesia entendió el sentido el sentido mundial, es decir, de enviar misioneros a todas partes del mundo. La iglesia en su principio entendió de que no solo había que evangelizar Estados Unidos, donde nació puntualmente la iglesia adventista en el año 1863,
sino al corto plazo entendió de que la iglesia es mundial. ¿Cómo se financian los misioneros que van al mundo, que van a diferentes partes, a lugares donde no hay presencia de la iglesia? También con ese 20% va directamente inyectado hacia ellos. Hoy día en nuestro país tenemos, por ejemplo, un misionero en Israel, tenemos misioneros en Egipto, y tenemos chilenos que están trabajando allá, pastores nuestros, que también están siendo alimentados, ¿cierto? Su estadía, su proyecto, ¿cierto? Evangelístico que tiene también con parte de la ofrenda de la misión global. Entonces, de esa manera se distribuye. Es decir, voy a repetir para cerrar la idea. 60% en la iglesia, para gastos de iglesia, el 40% se divide en dos, 20% que se administra para mejoras en la iglesia, inversiones materiales, departamentos, y el otro 20% va a proyectos, ¿cierto?, de la División Sudamericana o la Asociación General. Perfecto, queda muy claro cómo es la distribución entonces de todos quienes entregamos un pacto o una ofrenda en la iglesia cuando asistimos ahí el sábado de mañana. Y también quería preguntarte, ¿la ofrenda puede ser solo económica o también si yo doy un trabajo a la iglesia, esta podría conceptualmente ser considerada como ofrenda? Por ejemplo, yo no trabajo para el canal Nuevo Tiempo, pero sí doy de mi tiempo para la realización de este programa. ¿Eso conceptualmente puede considerarse una ofrenda? Mira, bajo todas circunstancias, la ofrenda, el Señor mira, a ver, vamos a recordar un episodio de la Biblia para que puedan entender. Yo me recuerdo de una historia de pequeño que es la viuda y las dos blancas. Finalmente, para el Señor no es problema los recursos. La Biblia dice muy claro que Dios es dueño de todos los recursos. Esa no es la dificultad. El Señor no está probando al ser humano con el diezmo, ni tampoco quiere probar al ser humano con la ofrenda. Lo que el Señor está mirando en esta relación con Él a través de los usos de recursos, ya sea diezmo, ofrenda, finalmente el corazón del ser humano. Cuando el corazón está dispuesto, ¿cierto?, de mostrar gratitud al Señor, lo más probable que Él, teniendo recursos, lo haga a través de los recursos. Pero si el ser humano o el adorador, llamémoslo así, no tiene recursos y tiene la posibilidad de ofrendar, por ejemplo, su trabajo, el Señor lo va a tomar de igual manera. Si yo voy a ayudar en la construcción de un templo, por ejemplo, nos vamos a juntar un día domingo, vamos a levantar una pandereta para la iglesia. Yo lo puedo traducir perfectamente en una ofrenda. Perfectamente el Señor lo va a tener, porque finalmente estoy dando algo de mí al Señor como respuesta a lo que el Señor ha hecho por mí. Claro, y hay un sentido de gratitud también que está detrás de esa actitud. Correcto, es un sentido de gratitud igual. Ahora, ojo, que ese sentido de gratitud va de la mano, ¿cierto?, de que si yo tengo recursos, ¿cierto?, que permiten entregar como respuesta parte de mis recursos para terminar el evangelio, para que la iglesia avance, para asistencia social, para mejora, para que hubiera más templos, que también es válido. O sea, yo creo que no reemplaza una por la otra. Porque si alguna llegara a reemplazar, finalmente lo que el Señor no está mirando la cantidad de trabajo que dé, ni tampoco va a estar mirando la cantidad de recursos que dé. Recordemos que a la viuda, ¿qué vio? Dos blancas, era casi nada. Y él dejó el ejemplo, dijo que miren la viuda, que ella ha dado más que todos los que estaban ahí en el templo. Por la actitud que había detrás. Porque ella entregó todo lo que tenía, es decir, se entregó al Señor. Ahora, si yo no tengo recursos y entrego trabajo, entrego servicio, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes nuestros que salen a servir lo que nosotros conocemos como un servicio voluntario o un año en misión. Ellos están ofrendando su tiempo al Señor. Porque la mayordomía cristiana no solo tiene que ver con recursos, tiene que ver con el tiempo, con los talentos, con los dones que el Señor nos ha dado. Tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo para poder servirle mejor. Entonces yo creo que la ofrenda, ¿cierto?, también el Señor puede reconocer como mi tiempo, mi servicio, también como una ofrenda de gratitud a Él. No quitando, ¿cierto?, no quitando ni reemplazando, ¿cierto?, claro, la ofrenda, si yo tengo los recursos, ¿cierto?, y la posibilidad de ofrendar recursos, llámese lo que es dinero y esas cosas. Exacto, es un complemento. El que yo destine parte de mi tiempo para un trabajo para la iglesia es un complemento también de la ofrenda que yo con mis recursos voy entregando al Señor.
Rodrigo, queremos agradecer el que nos hayas acompañado en el programa hoy y bueno, desearte que el Señor bendiga muchísimo tu ministerio ahí en la Misión Chilena del Pacífico, en la hermosa ciudad jardín de Viña del Mar. Ok, gracias, que el Señor les bendiga, que podamos aprender, ¿cierto?, a responder al amor del Señor. Imagínate, el Señor dio todo, todo lo que Él tenía, dio a su Hijo, vació el cielo por cada uno de nosotros. Y la ofrenda y el diezmo tiene que responder solamente al tremendo amor que el Señor ha tenido con nosotros. Así que un abrazo, un gusto, que el Señor también les bendiga a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros nos separamos por una semana cuando nos volvamos a encontrar en una nueva edición de Saldo Extra. Hasta entonces.